¿Qué pasaría si perdieras todo en una sola noche, solo para despertar y encontrar que extraños completos han aparecido en tu propiedad, actuando como si hubieran estado esperándote toda su vida? Déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Alejandro Herrera, y hasta esa maldita noche de septiembre de 1887 creía que conocía cada piedra, cada árbol, cada centímetro de mi tierra. El rancho San Cristóbal había sido hogar de los Herrera durante 3 generaciones, extendido sobre 1000 hectáreas de las mejores tierras ganaderas del norte de México. Pero una tormenta puede cambiar en una noche lo que generaciones construyeron con sangre y sudor. La lluvia había comenzado 3 días antes, una lluvia normal de otoño que recibimos con gratitud después de un verano seco. Las primeras gotas fueron una bendición para los pastos, para el ganado, para los pozos que habían comenzado a mostrar signos preocupantes de sequía. Pero lo que comenzó como una bendición se convirtió en una pesadilla cuando la lluvia no paró. El segundo día, los arroyos comenzaron a hincharse. Para el tercer día, el río San Miguel, que normalmente era un curso tranquilo que serpenteaba pacíficamente por mi propiedad, se había convertido en una bestia rugiente. Mis vaqueros y yo trabajamos desesperadamente para mover el ganado a terrenos más altos, pero la lluvia caía tan fuerte que era difícil ver más allá de unos pocos metros. ¡Patrón!, me gritó mi capataz, Evaristo, por encima del rugido de la tormenta. El río va a desbordarse. Necesitamos sacar todo del valle. ¡Ahora! Tenía razón, por supuesto. Evaristo había trabajado estas tierras durante 20 años, desde antes de que mi esposa Rosa muriera, y conocía los patrones del río mejor que nadie. Pero trasladar 500 cabezas de ganado en medio de una tormenta era una operación que requería tiempo que no teníamos. Fue cerca de la medianoche del tercer día cuando escuché el sonido que todo ranchero teme. El rugido profundo y continuo de agua corriendo donde no debería correr. Me levanté de la cama donde había estado tratando de descansar entre los esfuerzos de rescate, y cuando miré por la ventana de mi casa, vi algo que me heló la sangre. Lo que había sido mi valle, mis pastizales, mi mundo ordenado y predecible, ahora era un océano turbulento que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El río San Miguel ya no existía como un curso definido. Ahora era una inundación masiva que había reclamado todo el terreno bajo, arrastrando árboles centenarios como si fueran ramitas. «Dios mío», murmuré, viendo mi casa de adobe, sólida y fuerte como había sido durante 50 años, comenzar a mostrar grietas en las paredes mientras el agua subía inexorablemente hacia la estructura. Corrí para salvar lo que pudiera. Los documentos de la propiedad, algunas fotografías de Rosa, las pocas joyas familiares que habían pertenecido a mi madre. Pero el agua subía más rápido de lo que podía moverme. Para cuando logré llegar al establo, ya era demasiado tarde para salvar mi caballo favorito, Emperador, un magnífico semental negro que había criado desde potro. La última cosa que recuerdo claramente de esa noche fue estar de pie en el techo de mi casa, viendo cómo las aguas se llevaban todo lo que había conocido y amado. El ganado, los establos, los corrales, los graneros llenos del grano de la cosecha, todo desaparecía bajo las aguas furiosas como si nunca hubiera existido. Después de eso, mis recuerdos se vuelven confusos. Recuerdo haber sido golpeado por algo, probablemente un tronco arrastrado por la corriente, y después, oscuridad. Cuando desperté, el sol brillaba con una intensidad que me lastimaba los ojos. Mi cabeza latía como si alguien hubiera estado golpeándola con un martillo, y todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido pisoteado por una manada de toros. Pero lo que realmente me confundió cuando abrí los ojos no fue el dolor, sino los sonidos, voces humanas,
conversaciones tranquilas, el aroma de café recién hecho y algo que olía como tortillas calientes. Me incorporé lentamente, parpadeando para enfocar mi visión, y lo que vi me hizo cuestionar si todavía estaba soñando. Donde una vez había estado mi casa, ahora quedaban solo ruinas parciales. Las paredes de adobe se habían derrumbado en algunos lugares. El techo había desaparecido completamente, y todo estaba cubierto de una capa gruesa de lodo seco. Pero lo verdaderamente incomprensible era lo que estaba sucediendo en lo que quedaba de mi baranda. Había un campamento improvisado allí. Pequeñas carpas hechas de mantas y ramas, un fuego cuidadosamente contenido en lo que habían sido mis macetas de flores, y por lo menos 6 personas moviéndose con la eficiencia práctica de quienes habían estado viviendo allí durante días. Una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño práctico, estaba preparando masa para tortillas en una tabla de madera que no reconocí. Un hombre mayor, con barba blanca y ropa de viaje gastada, estaba reparando lo que parecía ser una silla rota con herramientas que definitivamente no eran mías. Una joven, probablemente de unos 16 años, estaba colgando ropa lavada en una cuerda tendida entre 2 postes que habían sido parte de mi cerca, y supervisándolo todo con una calma que parecía completamente fuera de lugar en medio de la devastación. Había una mujer que me hizo detener mi respiración. Tenía aproximadamente 35 años, con cabello negro recogido con horquillas de plata que brillaban al sol. Su vestido era de viaje, de buena calidad pero práctico, y se movía entre los otros con una autoridad natural que sugería que ella era quien dirigía este extraño campamento. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron sus ojos, marrón oscuro, inteligentes, y cuando me vieron tratando de incorporarme, se llenaron de una mezcla de alivio y algo más que no pude identificar. Finalmente despertó, dijo, acercándose a mí con pasos cuidadosos. Su voz tenía un acento que no pude ubicar inmediatamente, educado pero con matices de alguien que había viajado mucho. Estábamos empezando a preocuparnos. Ha estado inconsciente durante 2 días. ¿2 días? Mi voz salió como un graznido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en mi propiedad? La mujer intercambió una mirada rápida con el hombre mayor antes de responder. Mi nombre es Elena María Sandoval, dijo, arrodillándose para estar a mi nivel. Y estos son mis compañeros de viaje. Llegamos justo después de que pasara la inundación y lo encontramos inconsciente entre los escombros. ¿Compañeros de viaje? Repetí, mi confusión aumentando. ¿Viajando hacia dónde? Al sur, respondió simplemente. Hacia nuevas oportunidades. Era una respuesta que no respondía nada. Y por la forma en que evitó mis ojos al decirlo, supe que había mucho más en la historia. «Mire, señor», comenzó. «Herrera, Rodrigo Herrera». «Señor Herrera», continuó Elena, «sé que esto debe ser muy confuso para usted. Ha perdido mucho, y lo lamentamos profundamente. Pero cuando lo encontramos, estaba gravemente herido. No podíamos simplemente dejarlo aquí para que muriera». Me toqué la cabeza y sentí vendajes que no recordaba. «Ustedes me curaron. Elena sabe de medicina», intervino la mujer mayor, acercándose con una taza de café humeante. «Es muy hábil con hierbas y curaciones». Elena le dirigió una mirada sharp, que silenció cualquier elaboración adicional. Claramente, había cosas que no querían que yo supiera todavía. Acepté el café agradecido, el líquido caliente ayudando a aclarar mi mente confusa. Mientras bebía, observé más cuidadosamente a este grupo de extraños que había aparecido en mi propiedad destruida. El hombre mayor se presentó como Pedro Santos, un viajero con ojos sabios que parecían haber visto mucho del mundo. La familia consistía en Joaquín Morales, su esposa Carmen y su hija Sofía, todos con la apariencia gastada de gente que había estado viajando durante mucho tiempo. Había también otro hombre más joven, pero con una cojera notable y cicatrices
que sugerían experiencia militar. Mateo Cruz se presentó simplemente, con la postura erecta de un soldado, pero los ojos cansados de alguien que había visto demasiada guerra. ¿Todos ustedes simplemente aparecieron aquí?, pregunté, todavía tratando de procesar la situación. A veces, dijo Pedro Santos con una sonrisa enigmática, el destino reúne a las personas cuando más se necesitan mutuamente. Era otra no respuesta, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que este encuentro no había sido tan casual como querían que creyera. Su ganado, dijo Elena, cambiando de tema suavemente. Encontramos algunos sobrevivientes en las colinas altas. Mateo y Joaquín han estado reuniendo lo que pudieron encontrar. Miré hacia donde señalaba y vi que tenía razón. En la distancia pude distinguir quizás 30 o 40 cabezas de ganado pastando en terreno elevado. Era una fracción de lo que había tenido, pero al menos algo había sobrevivido. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué me ayudan? No me conocen. Podrían haber seguido su viaje y nadie habría sabido que estuvieron aquí. Elena me miró durante un largo momento antes de responder, y por un instante vi algo en sus ojos que me hizo pensar que me conocía mucho mejor de lo que admitía. Porque, dijo finalmente, a veces ayudar a un extraño es la única forma de ayudarnos a nosotros mismos. Era críptico, como todo lo que había dicho hasta ahora, pero había una sinceridad en su voz que me hizo creer que, cualesquiera que fueran sus motivos, al menos el deseo de ayudar era genuino. Mientras el día progresaba y mi fuerza gradualmente regresaba, observé a este grupo extraordinario trabajar en mi propiedad destruida con una eficiencia que sugería que habían hecho este tipo de trabajo antes. Carmen cocinaba con ingredientes que no sabía de dónde habían venido. Sofía y Mateo trabajaban juntos, reparando una sección de cerca que era salvable. Joaquín y Pedro discutían planes para refugios temporales que podrían protegernos si otra tormenta llegaba. Y Elena coordinaba todo con autoridad tranquila, ocasionalmente consultando con un cuaderno pequeño que guardaba cuidadosamente en su vestido. Fue al final del día, mientras el sol se ponía sobre el paisaje devastado que una vez había sido mi mundo ordenado, que Elena se sentó junto a mí en lo que quedaba de los escalones de mi baranda. «Señor Herrera», dijo tranquilamente, «necesito que sepa algo importante. ¿Qué? No somos simplemente viajeros que pasábamos por aquí por casualidad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quiere decir?». Elena me miró directamente, y por primera vez desde que había despertado, vi incertidumbre en sus ojos. «Vinimos buscándolo específicamente a usted, y lo que tengo que contarle va a cambiar todo lo que creía saber sobre su familia». Capítulo 2. Las palabras de Elena me golpearon como un rayo. Durante un momento, no pude procesar lo que había dicho. Habían venido buscándome específicamente. ¿Cómo era posible? Yo era un ranchero simple en una tierra remota del norte de México. No tenía enemigos que supiera, no tenía deudas significativas y ciertamente no tenía nada que pudiera interesar a un grupo de viajeros misteriosos. «¿Qué quiere decir con que vinieron buscándome?», pregunté, mi voz más dura de lo que había intentado. Elena miró hacia los otros, quienes habían dejado de trabajar y ahora estaban claramente escuchando nuestra conversación. Parecía estar luchando con algún tipo de decisión interna. «Pedro», llamó finalmente, «creo que es hora». El hombre mayor asintió solemnemente y se acercó, llevando con él una bolsa de cuero muy antigua y gastada. La abrió cuidadosamente y sacó un paquete de documentos envueltos en tela encerada. «Señor Herrera», comenzó Pedro con gravedad ceremonial, «¿qué le contó su padre sobre su hermano mayor?». La pregunta me dejó completamente confundido. «¿Mi hermano mayor? No tuve hermano mayor. Fui hijo único». Pedro y Elena intercambiaron miradas significativas. Su padre, don Alejandro Herrera, nunca le habló de un hijo que tuvo antes de casarse con su madre. No, la idea era absurda.
Mi padre nunca se casó antes que con mi madre, y ella fue su única esposa hasta que murió. No me refiero a matrimonio, señor Herrera, dijo Pedro gentilmente. Me refiero a un hijo que tuvo con una mujer joven antes de conocer a su madre. Un hijo que fue dado en adopción cuando era bebé. El mundo pareció moverse bajo mis pies. Todo lo que había conocido sobre mi familia, sobre mi padre, todo lo que había definido mi identidad, súbitamente estaba siendo cuestionado por completos extraños. Eso es imposible, dije, pero incluso mientras hablaba las palabras podía escuchar incertidumbre en mi propia voz. Elena desenvolvió cuidadosamente los documentos y me mostró un papel amarillento y envejecido. Era un certificado de nacimiento, fechado 37 años atrás, para un niño llamado Diego Alejandro Herrera. El padre estaba listado como Alejandro Herrera y la madre como María Sandoval. Sandoval, susurré, mirando hacia Elena, como su apellido. María Sandoval era mi tía, dijo Elena tranquilamente. El bebé Diego era mi primo, pero cuando María murió por complicaciones del parto apenas un año después, el niño desapareció. Durante años, mi familia lo buscó, pero no tuvimos éxito. Estudié el documento, mis manos temblando ligeramente. La firma en el papel definitivamente se veía como la letra de mi padre, pero todo sobre esta revelación parecía increíble. Incluso si esto fuera verdad, dije lentamente, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver con ustedes apareciendo en mi propiedad después de la inundación? Porque, dijo Elena, sacando otro documento, hemos pasado los últimos 5 años rastreando qué pasó con Diego, y todo lo que hemos descubierto nos llevó aquí, a usted. El segundo documento era más reciente, claramente escrito con letra profesional. Era un reporte de investigación de algún tipo, lleno de nombres, fechas y ubicaciones. Mientras lo leía, comencé a entender las implicaciones. Según esta investigación, Elena continuó, Diego Herrera fue colocado con una familia en un área remota del norte de México cuando tenía aproximadamente 2 años. La familia cambió su nombre para protegerlo, pero mantuvo el primer nombre, Rodrigo, que era su nombre de en medio, y le dieron su apellido familiar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. ¿Está sugiriendo que yo soy este Diego? Estoy sugiriendo, Elena dijo cuidadosamente, que hay evidencia fuerte de que usted podría ser mi primo perdido. Miré alrededor del grupo de personas que habían aparecido en mi propiedad arruinada, ahora viéndolos con ojos completamente nuevos. Si Elena estaba diciendo la verdad, entonces estas personas no eran viajeros aleatorios, eran miembros de la familia que habían estado buscándome durante décadas. Pero espere, dije, la confusión regresando. Si me han estado buscando durante años, ¿por qué aparecer ahora? ¿Y por qué no me acercaron directamente en lugar de esperar a que una inundación destruyera todo lo que poseo? La expresión de Elena se oscureció, porque llegamos hace 2 semanas planeando acercarnos a usted normalmente, pero descubrimos que no éramos los únicos buscándolo. ¿Qué significa eso? Mateo se adelantó, su porte militar más pronunciado. Señor Herrera, hay hombres peligrosos, que también han estado rastreando su identidad, pero no están buscando una reunión familiar. ¿Qué están buscando? Pedro desplegó otro documento, claramente mucho más viejo que los otros. Era un testamento, escrito con tinta desvanecida pero aún legible. Su padre biológico, Alejandro Herrera, aparentemente tenía propiedades significativas que nunca mencionó a su familia oficial, Pedro explicó. Propiedades, inversiones, incluso algunas concesiones de tierra que datan de tiempos coloniales españoles. Según este testamento, todo se suponía que fuera para su hijo primogénito, Diego. Las implicaciones me golpearon como un rayo. ¿Está diciendo que yo podría tener derechos de herencia a propiedades que ni siquiera sabía que existían?
Propiedades potencialmente valiosas, Elena confirmó. Propiedades que otras personas han estado tratando de reclamar durante años. Pero necesitaban encontrarlo a usted o probar que estaba muerto para hacer sus reclamos legales. ¿Y la inundación? Elena vaciló antes de responder. La inundación fue natural, pero había hombres vigilando su propiedad, esperando oportunidades. Cuando vimos la tormenta formándose, decidimos que necesitábamos acercarnos para protegerlo si algo pasaba. Entonces ustedes estaban acampados cerca durante varios días, Mateo admitió. Aún estábamos planeando cómo acercarnos a usted cuando la inundación golpeó. Cuando lo encontramos inconsciente, pudimos rescatarlo, pero también nos dio oportunidad de establecernos aquí sin levantar sospechas inmediatas. Toda esta conversación se sentía como algo de la vida de otra persona. En el espacio de 1 hora, había aprendido que podría no ser quien pensaba que era, que podría tener familia que nunca supe que existía y que podría haber gente peligrosa interesada en algo que poseía, pero no sabía. Necesito pruebas, dije finalmente. Pruebas reales, no solo documentos que podrían ser falsificados. Elena sonrió por primera vez desde que nuestra conversación comenzó. Esperábamos que dijera eso. Se metió la mano en el vestido y sacó algo pequeño y brillante. Era un anillo de sello con un escudo familiar intrincado. Esto pertenecía a su padre biológico, dijo. María, mi tía, lo guardó cuando el bebé nació, esperando algún día poder devolverlo. Mire el interior. Tomé el anillo con manos temblorosas. Dentro de la banda, apenas visible, había iniciales, D.A.H. Diego Alejandro Herrera. Mis nombres de en medio, susurré, son Alejandro Domingo. Siempre pensé que Domingo era por mi abuelo paterno, pero podría haber sido una versión acortada de Diego. Elena terminó. Era toda evidencia circunstancial, pero convincente. Y algo profundo dentro de mí, algo que siempre había sentido ligeramente fuera de lugar en mi propia vida, estaba respondiendo a esta historia como si pudiera ser verdad. Asuman por un momento que todo esto es verdad, dije. ¿Qué exactamente están proponiendo? Primero, Elena dijo, necesitamos verificar su identidad definitivamente. Pedro conoce gente en Ciudad de México que puede ayudar con investigación de registros. Segundo, Mateo añadió, necesitamos asegurar cualquier derecho de propiedad que usted pueda tener antes de que las otras partes interesadas se den cuenta de dónde está. Y tercero, Elena miró alrededor del paisaje devastado que había sido mi vida hasta hace 3 días. Tercero, necesitamos reconstruir no solo su rancho, sino su entendimiento de quién realmente es y de dónde viene. El sol se estaba poniendo completamente ahora, pintando el paisaje devastado en tonos de oro y rojo. El grupo de gente, mi posible familia, se movía alrededor del campamento temporal, preparando la cena, arreglando áreas para dormir, haciendo todas las cosas prácticas que necesitaban hacerse para sobrevivir otra noche. Pero mi mente estaba girando con posibilidades e implicaciones que ni siquiera había comenzado a procesar. Elena, dije finalmente, asuma que todo lo que me ha dicho es verdad. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Por todo lo que sé, podrían ser ustedes la gente peligrosa de la que me están advirtiendo. Ella consideró esto seriamente antes de responder. Porque, dijo, si quisiéramos hacerle daño o robarle, habría sido mucho más fácil hacerlo cuando estuvo inconsciente durante 2 días. En lugar de eso, salvamos su vida. Reunimos su ganado disperso y estamos ofreciendo ayudarlo a reconstruir. Era lógico, pero aún me sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio, siendo pedido a saltar hacia lo completamente desconocido. Necesito tiempo para pensar sobre todo esto, dije. Por supuesto, Elena estuvo de acuerdo. Pero, señor Herrera, Rodrigo,
Espero que también considere que a veces los mayores riesgos en la vida vienen de no actuar cuando la oportunidad se presenta. Como si fuera convocada por sus palabras, Carmen gritó desde el fuego que la cena estaba lista. El aroma de estofado de res y tortillas frescas llenó el aire, recordándome que sin importar que más pudiera ser verdad, esta gente me había alimentado, cuidado y aparentemente estaba preparada para continuar haciéndolo. Mientras caminaba hacia el fuego, Elena se puso a mi paso. «Hay una cosa más», dijo tranquilamente. «¿Qué? Los hombres que han estado buscándolo no se detendrán solo por la inundación. Si algo, verán su vulnerabilidad aparente como una oportunidad para presionar sus reclamos más agresivamente». «¿Qué significa eso?» Elena dejó de caminar y se volvió para enfrentarme directamente. «Significa, Rodrigo, que si nos acepta como familia o no, su vida como la conocía terminó con esa inundación. La pregunta ahora es si quiere enfrentar lo que venga después solo o con gente que está preparada para luchar por usted». Mientras llegamos al fuego donde los otros estaban esperando con platos de comida y expresiones de esperanza cautelosa, me di cuenta de que Elena tenía razón sobre una cosa. Todo había cambiado. La pregunta era si tenía el valor para descubrir en qué se había convertido. Capítulo 3. Aquella noche dormí inquieto, dando vueltas sobre la manta que Elena me había prestado, con la mente llena de preguntas que parecían no tener respuestas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el anillo con las iniciales DAH. Recordaba la manta con la inicial bordada y me preguntaba si toda mi vida había sido una mentira bien intencionada. Desperté al amanecer con el sonido de voces susurrando cerca del fuego. Elena, Pedro y Mateo estaban reunidos, hablando en tonos urgentes que inmediatamente me pusieron en alerta. «¿Qué pasa?», pregunté, acercándome al grupo. Elena me miró con expresión preocupada. «Mateo hizo guardia durante la noche. Vio señales que sugieren que no estamos solos en estas montañas». Mateo asintió sombríamente. «Huellas de caballos frescos, aproximadamente a 1 kilómetro al norte. Al menos 5 jinetes, moviéndose en patrón de búsqueda. Se detuvieron varias veces, como si estuvieran examinando el terreno. ¿Podrían ser vaqueros de las haciendas vecinas buscándome?», pregunté, aunque en mi corazón sabía la respuesta. «No», Pedro intervino. «Los vaqueros habrían venido directamente aquí, habrían gritado su nombre, habrían hecho ruido. Estos hombres se mueven como si no quisieran ser detectados». Elena se puso de pie, sacudiendo el polvo de su vestido. «Rodrigo, necesitamos tomar una decisión. Podemos quedarnos aquí y esperar a que vengan, o podemos movernos hacia terreno más seguro mientras buscamos esas pruebas definitivas de su identidad». «¿Qué tipo de terreno más seguro?» «Ciudad de México», dijo Pedro. «Tengo contactos allí, gente que puede acceder a registros oficiales, verificar documentos, pero el viaje tomaría al menos 1 semana». Miré alrededor de mi propiedad destruida. Apenas ayer había estado preocupado por reconstruir mi rancho, por reunir mi ganado disperso, por volver a algún tipo de normalidad. Ahora estaba considerando abandonar todo para perseguir una identidad que podría no ser real. «¿Y si no voy con ustedes?», dije lentamente. «¿Qué pasa?». Carmen, quien había estado preparando desayuno en silencio, finalmente habló. «Señor Herrera, yo perdí mi hogar hace 6 meses. Perdí todo lo que conocía cuando tuvimos que huir de nuestra tierra. Puedo decirle que lo más difícil no es perder sus posesiones, es no saber quién es usted cuando todo lo familiar desaparece». Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada. ¿De qué estaban huyendo? «De hombres que querían nuestra tierra para construir ferrocarril», respondió Joaquín amargamente. «Hombres con documentos legales, con soldados, con promesas de que sería mejor para México, pero nunca nos preguntaron qué era mejor para nosotros». «Es por eso que viajamos con Elena», añadió Sofía. «Ella nos prometió que si la ayudábamos a encontrar a su primo, nos ayudaría a encontrar nuevas tierras.
un nuevo hogar. Elena me miró directamente. Rodrigo, no le estoy pidiendo que abandone su vida. Le estoy pidiendo que descubra cuál es realmente su vida. Antes de que pudiera responder, Mateo levantó la mano pidiendo silencio. En la distancia, apenas audible, podíamos escuchar el sonido de cascos de caballos. «¡Vienen!», susurró Mateo. Al menos 4 jinetes moviéndose lentamente como si estuvieran explorando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 10 minutos antes de que lleguen aquí. Elena agarró mi brazo. Rodrigo, necesita decidir ahora. ¿Viene con nosotros o enfrenta a estos hombres solo? Todo en mí se resistía a huir de mi propia tierra. 3 generaciones de Herrera habían vivido en esta propiedad, habían luchado por ella, habían muerto defendiéndola. ¿Cómo podía simplemente abandonarla por historias que podían no ser verdad? Pero entonces recordé las palabras de Elena. Mi vida como la conocía ya había terminado con la inundación. Y si realmente había hombres peligrosos buscándome, quedarme solo sería suicidio. «¿Qué hay de mi ganado?», pregunté. «Las pocas cabezas que sobrevivieron». «Pedro conoce a un ranchero honesto en el camino a la capital», Elena respondió rápidamente. «Puede cuidar su ganado hasta que regresemos». ¿Y si esto resulta ser todo una mentira? Si no soy quien dicen que soy. Entonces regresa aquí, reconstruye su rancho, y nosotros seguimos buscando a mi primo verdadero. Los sonidos de los caballos se estaban acercando. Ya no era momento para más preguntas. «Está bien», dije finalmente. «Vamos». En cuestión de minutos, el campamento improvisado había sido desmantelado con eficiencia militar. Cada persona tenía una tarea específica. Carmen y Sofía empacaron los suministros de cocina. Joaquín y Pedro prepararon los caballos. Mateo borró las huellas de nuestro campamento. Elena me entregó una bolsa con los documentos que había visto la noche anterior. «Guarde esto cerca de su cuerpo», me dijo. «Si nos separan por alguna razón, estos documentos son su única prueba». «¡No!». «¿Cómo sabían que esto podía pasar?», pregunté mientras montaba uno de sus caballos de repuesto. «Porque», Elena respondió mientras subía a su propia montura, «hemos estado huyendo de estos hombres durante meses. Pensábamos que habíamos logrado adelantarnos, pero aparentemente nos siguieron hasta aquí. Comenzamos a movernos hacia el sur, alejándonos de mi propiedad por senderos de montaña que yo conocía bien. Mientras cabalgábamos, pude escuchar voces distantes llegando al área que acabábamos de abandonar. «¿Quiénes son exactamente?», pregunté a Elena mientras nuestros caballos encontraban ritmo estable. «Hombres contratados por algunas de las familias que reclaman las propiedades de su padre biológico», respondió. «No son simples vaqueros, son pistoleros profesionales. ¿Y qué harán cuando descubran que no estoy allí?». «Seguirán nuestro rastro», Mateo respondió desde atrás. «Pero tenemos ventaja, conocemos el terreno mejor que ellos y tenemos un destino específico». Cabalgamos en silencio durante varias horas, deteniéndonos solo para descansar los caballos y verificar que no estuviéramos siendo seguidos. El paisaje gradualmente cambió de las montañas áridas que conocía a valles más verdes con arroyos corriendo libremente. Fue durante uno de nuestros descansos que Elena me mostró algo que hizo que todo cobrara nueva perspectiva. «Rodrigo», dijo sacando un daguerrotipo pequeño y antiguo de su bolsa. «¿Reconoce a alguien en esta fotografía?». La imagen mostraba a un hombre joven, tal vez de 25 años, de pie junto a una mujer hermosa que sostenía un bebé. El hombre tenía rasgos que me resultaban extrañamente familiares. La misma línea de mandíbula que veía en el espejo, los mismos ojos oscuros, incluso la misma forma de pararse con un hombro ligeramente más alto que el otro. «¿Es él?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Su padre biológico, Alejandro Herrera, con mi tía María y usted cuando tenía aproximadamente 6 meses. Estudié la fotografía más cuidadosamente.
El bebé era demasiado pequeño para mostrar rasgos distintivos, pero algo sobre la imagen completa me resultaba profundamente familiar, como si hubiera visto esta escena antes en un sueño. Elena, dije finalmente, si esto es verdad, si realmente soy su primo, ¿qué significa eso para usted? ¿Para su familia? Ella consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Significa que no estoy sola en el mundo, significa que hay alguien más que lleva la sangre de mi tía María, y significa que tal vez entre los dos podemos reclamar lo que nos pertenece y protegerlo de quienes quieren robárselo. ¿Y si decido que no quiero nada de esta herencia? ¿Que si solo quiero una vida simple? Elena sonrió por primera vez desde que habíamos comenzado nuestro viaje. Entonces será su decisión, pero al menos será una decisión informada, tomada con conocimiento completo de quién es y qué opciones tiene. Mientras volvíamos a montar para continuar nuestro viaje hacia Ciudad de México, hacia respuestas que podían cambiar mi vida para siempre, me di cuenta de que Elena tenía razón sobre algo. Ya no era posible volver a la ignorancia. La caja de Pandora había sido abierta, y ahora tenía que ver qué contenía realmente. Detrás de nosotros, en la distancia, pude ver una columna delgada de humo alzándose desde la dirección de mi antigua propiedad. Alguien había encendido fuego donde habíamos estado acampados. Los hombres que nos buscaban habían llegado y aparentemente no estaban contentos de encontrar solo cenizas frías. El humo que habíamos visto subir desde mi antigua propiedad era una señal clara. Nuestros perseguidores no solo habían llegado, sino que estaban enviando un mensaje. Mientras cabalgábamos por senderos serpenteantes que se alejaban cada vez más de todo lo que había conocido, no pude evitar voltear varias veces para ver esa columna gris alzándose contra el cielo azul. No mire atrás, me aconsejó Mateo, quien había tomado posición como retaguardia de nuestro grupo. En este tipo de situaciones, mirar atrás solo lo distrae de los peligros adelante. Tenía razón, pero era difícil resistir la tentación. Cada fibra de mi ser protestaba contra estar huyendo de mi propia tierra, especialmente hacia un futuro tan incierto. Habíamos estado cabalgando durante aproximadamente 4 horas cuando Pedro, quien lideraba nuestro grupo, levantó la mano pidiendo que nos detuviéramos. Estábamos en una cresta alta que daba vista a un valle verde con un pueblo pequeño anidado entre colinas ondulantes. «San Rafael», anunció Pedro. «Aquí es donde conocí al ranchero que puede cuidar su ganado, Rodrigo». El pueblo se veía pacífico desde la distancia, con humo saliendo perezosamente de chimeneas y figuras pequeñas moviéndose entre los edificios de adobe. Era el tipo de lugar donde parecía que nada malo podía pasar, donde la vida transcurría con ritmos predecibles, marcados por las estaciones y las cosechas. ¿Está seguro de que podemos confiar en este hombre?, pregunté. «Don Carlos Mendoza es amigo de mi familia desde hace 20 años», Pedro respondió. «Un hombre de honor que entiende lo que significa proteger lo que pertenece a otros». Mientras descendíamos hacia el valle, Elena cabalgó junto a mí. «Rodrigo, ¿hay algo más que necesitas saber antes de que lleguemos a Ciudad de México?» El tono serio de su voz me puso inmediatamente nervioso. «¿Qué?» «Las propiedades que heredó no son solo tierras y dinero. Incluyen algo que podría ser muy importante para el futuro de México». «¿Qué tipo de algo?» Elena miró alrededor para asegurarse de que los otros no pudieran escuchar antes de continuar. «Derechos de agua». Su padre biológico, aparentemente, tenía control sobre varios de los manantiales naturales más importantes en la región central del país. Eso explicaba mucho. Los derechos de agua siempre habían sido más valiosos que el oro en México, especialmente durante años secos. Hombres habían luchado guerras enteras por controlar fuentes de agua confiables. ¿Cuánta agua estamos hablando? Suficiente para irrigar miles de hectáreas, suficiente para que quien la controle tenga poder significativo sobre la agricultura de toda la región. Ahora,
Entendía por qué había hombres dispuestos a contratar pistoleros para encontrarme. No era solo sobre propiedades familiares, era sobre recursos que podían afectar las fortunas de docenas de familias poderosas. «Elena», dije lentamente, «¿en qué me he metido?» «En algo que es suyo por derecho», respondió firmemente, «pero también en algo por lo que gente poderosa está dispuesta a matar». Llegamos a San Rafael al atardecer, cuando las sombras se alargaban y el pueblo se preparaba para la noche. Pedro nos guió directamente a una casa grande al final de la calle principal, con un patio espacioso lleno de caballos bien cuidados y el sonido de ganado moviéndose en corrales cercanos. Don Carlos Mendoza resultó ser exactamente el tipo de hombre que Pedro había descrito. 60 y tantos años, cabello completamente blanco pero postura erecta, ojos que evaluaban rápidamente pero con bondad evidente. Cuando Pedro le explicó nuestra situación, don Carlos simplemente asintió como si este tipo de solicitudes fueran normales. «Por supuesto que cuidaré su ganado», me dijo directamente. «Un hombre sin tierras todavía puede ser un hombre de honor, y el honor requiere que cuidemos las posesiones de otros como si fueran nuestras». «¿Cómo puedo pagarle?», pregunté. Don Carlos me miró como si la pregunta fuera ofensiva. «Señor Herrera, cuando un hombre pierde todo en una catástrofe natural, sus vecinos no le cobran por ayudar. Esa es la diferencia entre civilización y barbarie». Durante la cena en la casa de don Carlos, rodeado por su familia extendida, que nos acogió como si fuéramos parientes de mucho tiempo, comencé a sentir algo que no había experimentado desde antes de la inundación. Una sensación de normalidad, de pertenencia. «Cuénteme sobre su familia, Rodrigo», dijo la esposa de don Carlos, doña María, mientras servía más mole. «Pedro dice que está viajando para resolver asuntos familiares». Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que no sabía cómo responder. Hablaría sobre los padres adoptivos que me habían criado, sobre la posible familia biológica que acababa de conocer, sobre una herencia que podía no existir. «Es complicado», dije finalmente. «Estoy aprendiendo que hay cosas sobre mi familia que nunca supe». Doña María asintió con comprensión. «La familia siempre es complicada. Lo importante es recordar que la sangre es solo una parte de lo que nos conecta con otros. El amor, la lealtad, el respeto mutuo, esas cosas también hacen familia». Sus palabras se quedaron conmigo mientras nos preparábamos para dormir esa noche. Habían asignado a los hombres a un cuarto grande con varios camarotes, mientras Elena, Carmen y Sofía compartían otro cuarto en el lado opuesto de la casa. Fue cuando todos los demás estaban dormidos que Pedro se acercó a mi camarote. «Rodrigo», susurró, «hay algo más que Elena no le ha dicho todavía». «¿Qué?» «Los hombres que nos persiguen. Uno de ellos es su hermano». Por un momento no pude procesar lo que había dicho. «¿Mi hermano?», pero pensé que era hijo único. Su hermano adoptivo. Aparentemente, después de que sus padres adoptivos murieron, él heredó la propiedad donde usted creció. Pero cuando descubrió la evidencia de que usted no era realmente su hermano biológico, también descubrió la información sobre su verdadera herencia. La traición fue como un golpe físico. ¿Está diciendo que Tomás, que mi hermano adoptivo, está tratando de robar mi herencia? Estoy diciendo que cuando hay mucho dinero involucrado, incluso los vínculos familiares pueden romperse. Esa noche dormí muy poco, luchando con la idea de que Tomás, el hombre que había considerado mi hermano durante más de 40 años, podía estar trabajando con los hombres que me querían muerto. ¿Cuánto de mi vida había sido una mentira? ¿A cuántas personas podía realmente confiar? Al amanecer, mientras preparábamos para continuar nuestro viaje hacia Ciudad de México, Elena me encontró revisando obsesivamente los documentos que llevaba. «Pedro le contó», dijo. No era una pregunta. «¿Por qué no me lo dijo usted?» «Porque ya tenía suficiente que procesar, y porque esperaba que no fuera necesario contarle hasta que estuviéramos seguros». «¿Seguro de qué?»
de que realmente es quien creemos que es, de que vale la pena luchar por esto. Miré hacia el pueblo de San Rafael, donde don Carlos ya estaba organizando el cuidado de mi ganado sobreviviente, donde una familia de extraños me había tratado con más hospitalidad genuina de la que había recibido de algunos que compartían mi sangre. «Elena», dije finalmente, «incluso si resulta que soy su primo, incluso si heredé todas estas propiedades, ¿cómo sabemos que podemos confiar el uno en el otro? ¿Cómo sé que usted no me está usando para obtener acceso a esa herencia?» Era una pregunta dura, pero necesaria. Elena la consideró seriamente antes de responder. «No lo sabe», dijo honestamente. «En este punto, tiene que tomar el mismo tipo de salto de fe que tomé yo cuando decidí confiar en usted hace 3 días. La diferencia es que yo he estado buscándolo durante 5 años, arriesgando mi seguridad para encontrarlo. Si solo quisiera dinero, habría maneras más fáciles de conseguirlo». Tenía un punto. ¿Y los otros? Mateo, la familia Morales, Pedro. Todos tienen sus razones para estar aquí, pero todos también han demostrado ser leales durante estos días que hemos estado juntos. A veces, Rodrigo, tiene que confiar en la gente hasta que le den razón para no hacerlo. Mientras montábamos nuestros caballos para la última etapa del viaje hacia la capital, donde finalmente obtendríamos respuestas definitivas sobre mi identidad, me di cuenta de que Elena tenía razón sobre una cosa. En algún punto, tenía que decidir en quién confiar. Los hombres que me perseguían habían dejado clara su posición. Querían que desapareciera, por las buenas o por las malas. Las personas que cabalgaban conmigo habían rescatado mi vida, cuidado de mí cuando estaba vulnerable, y estaban arriesgando su propia seguridad para ayudarme a descubrir la verdad. La decisión, cuando la veía en esos términos, era bastante simple. «Elena», dije mientras nuestros caballos encontraron su ritmo para el día, «cuando lleguemos a Ciudad de México, ¿qué exactamente necesitamos hacer para verificar mi identidad?» Su sonrisa fue la primera expresión de alivio genuino que había visto en su rostro. «Primero», dijo, «visitamos los registros oficiales. Después, hablamos con las personas que conocían a su padre biológico. Y finalmente, confrontamos legalmente a quienes están tratando de robar lo que es suyo. Y si ellos deciden usar violencia en lugar de la ley, entonces», intervino Mateo desde atrás, «les demostramos que eligieron al hombre equivocado para intimidar». Mientras cabalgábamos hacia nuestro destino, pasando por paisajes que se volvían más familiares, mientras nos acercábamos a la capital, no pude quitarme la sensación de que estábamos cabalgando no solo hacia respuestas, sino hacia una confrontación que definiría el resto de mi vida. Los documentos escondidos contra mi pecho parecían volverse más pesados con cada milla, como si el peso del futuro estuviera presionando sobre mis hombros. Pero por primera vez, desde que desperté en las ruinas de mi casa, me sentía como si estuviera moviéndome hacia algo en lugar de simplemente huyendo. Ciudad de México se alzaba ante nosotros como un gigante de piedra y humo, sus campanarios perdiéndose en la bruma matutina, mientras miles de chimeneas expulsaban columnas grises hacia el cielo. Después de días cabalgando por montañas y valles, la enormidad de la capital me abrumaba. Nunca había visto tantos edificios juntos, tanta gente moviéndose como hormigas por calles empedradas. «¿Dónde exactamente vamos?», pregunté a Elena, mientras nuestros caballos pisaban las primeras calles adoquinadas de las afueras. «Primero, al Archivo General de la Nación», respondió, consultando una pequeña libreta que había estado llevando durante todo el viaje. «Pedro tiene un contacto allí, un hombre llamado don Sebastián Moreno, quien puede acceder a registros que normalmente estarían cerrados al público». El ruido de la ciudad era ensordecedor comparado con el silencio de las montañas.
Carros tirados por mulas, vendedores gritando sus mercancías, el repiqueteo constante de cascos sobre piedra, campanas de iglesias marcando las horas. Mi caballo, acostumbrado a terrenos abiertos, se ponía nervioso con cada sonido nuevo. Mateo, quien había estado observando cuidadosamente nuestro entorno desde que entramos a la ciudad, de repente levantó la mano pidiendo que nos detuviéramos. «Nos están siguiendo», murmuró sin voltear la cabeza. «3 hombres a caballo mantienen la misma distancia desde hace 6 cuadras». Elena palidecía. «¿Los mismos de las montañas?» «No puedo estar seguro, pero el patrón es el mismo, profesional, coordinado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Habíamos esperado tener al menos unos días en la capital antes de que nos encontraran. «¿Qué hacemos?», pregunté. Pedro, quien conocía la ciudad mejor que cualquiera de nosotros, tomó control inmediatamente. Nos separamos. Joaquín, Carmen y Sofía van al hotel que reservé. Mateo, tú los escoltas y asegúrate de que lleguen seguros. Elena, Rodrigo y yo vamos directamente al archivo. «¿Y si nos atrapan?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. «No lo harán», dijo Mateo con convicción que me tranquilizó un poco. «Pero si algo sale mal, todos sabemos dónde encontrarnos». Nos separamos en la siguiente intersección, con la familia Morales y Mateo dirigiéndose hacia el este, mientras Elena, Pedro y yo tomábamos una ruta más directa hacia el centro de la ciudad. Durante los siguientes 20 minutos navegamos por calles cada vez más concurridas, pasando por mercados bulliciosos y plazas llenas de gente. El Archivo General de la Nación era un edificio imponente de piedra gris, con columnas masivas y ventanas que parecían ojos observando la calle. Guardias uniformados flanqueaban la entrada, pero Pedro se acercó a ellos con la confianza de alguien que había estado allí antes. «Don Sebastián Moreno nos está esperando», anunció. «Somos los investigadores de los registros Herrera». Uno de los guardias consultó una lista y asintió, permitiéndonos pasar. El interior del edificio era aún más impresionante que el exterior. Techos abovedados se alzaban sobre nosotros y pasillos se extendían en todas direcciones, llenos de estantes que contenían miles de documentos y libros. El aire olía a papel viejo, tinta y conocimiento acumulado durante siglos. Don Sebastián Moreno resultó ser un hombre delgado de 50 y tantos años, con anteojos gruesos y manchas de tinta en los dedos que sugerían una vida dedicada a los documentos. Cuando Pedro nos presentó, sus ojos se iluminaron con el entusiasmo de alguien que ama resolver misterios históricos. «Ah, el caso Herrera», dijo frotándose las manos. «Pedro me escribió sobre esto. Una investigación de identidad muy intrigante». Nos guió a través de varios pasillos hasta llegar a una sala privada llena de mesas grandes y lámparas brillantes. «Aquí podemos trabajar sin interrupciones», explicó. Elena sacó todos los documentos que habíamos estado cargando y los extendió sobre la mesa. Don Sebastián los examinó con la concentración de un científico estudiando especímenes raros. «Interesante», murmuró, tomando notas en un cuaderno. «Los certificados parecen auténticos, la letra es correcta para el periodo, y estos sellos, sí, definitivamente oficiales. Pero», pregunté detectando excitación en su voz, «pero la verificación real requiere comparar estos documentos con los registros oficiales que tenemos aquí, y eso...». Se detuvo y nos miró seriamente. «Eso puede tomar tiempo. Y puede ser peligroso si las personas equivocadas se enteran de lo que estamos haciendo». «¿Qué tipo de peligroso?», Elena preguntó. «El tipo donde funcionarios corruptos han sido sobornados para hacer desaparecer ciertos registros. El tipo donde gente poderosa no quiere que se descubra la verdad sobre propiedades valiosas». Como si hubiera sido convocado por sus palabras, escuchamos voces altas en el pasillo exterior. Don Sebastián se puso rígido inmediatamente. «Eso no es normal», susurró. «Este edificio siempre está silencioso».
Las voces se acercaban y podíamos distinguir que eran hombres hablando en tonos autoritarios, exigiendo información sobre visitantes recientes y documentos Herrera. Pedro ya estaba moviéndose hacia la puerta. ¿Hay otra salida?, le preguntó urgentemente a don Sebastián. Sí, por atrás, pero... No hay tiempo para peros, Elena interrumpió, empezando a recoger los documentos rápidamente. Don Sebastián nos guió hacia una puerta lateral que daba a un pasillo más estrecho. Por aquí, susurró. Pero esperen. Se detuvo en una oficina pequeña y abrió un archivo metálico, sacando una carpeta gruesa. Los registros que necesitan, explicó rápidamente. Los tenía preparados por si algo como esto pasaba. ¿Qué dicen?, pregunté, aunque las voces en el pasillo principal se estaban volviendo más urgentes. Que Rodrigo Alejandro Herrera, nacido como Diego Alejandro Herrera, es el hijo legítimo de Alejandro Herrera y el único heredero legal de todas sus propiedades. Don Sebastián me miró directamente, incluyendo los derechos de agua más valiosos en el centro de México. Era la confirmación que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Ya no había duda. Yo era quien Elena decía que era, y todo lo que habían estado buscando era legalmente mío. ¿Y los otros reclamantes?, Elena preguntó mientras nos movíamos rápidamente por el pasillo trasero. Fraudulentos, todos. Algunos documentos fueron falsificados, otros fueron obtenidos a través de sobornos. Ninguno tiene legitimidad legal. Llegamos a una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. Don Sebastián la abrió cuidadosamente, mirando para asegurarse de que estuviera despejado. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté. A confrontar a quienes han estado tratando de robar su herencia, Elena respondió con determinación. Ahora que tenemos pruebas oficiales, podemos actuar legalmente. ¿Y si ellos no quieren actuar legalmente? Pedro, quien había estado vigilando el callejón, de repente se tensó. «Pueden preguntárselo ustedes mismos», dijo Grimley, «porque están aquí». Al final del callejón, bloqueando nuestra salida, había 3 hombres montados, y uno de ellos, con dolor que me atravesó el corazón como un cuchillo, reconocí inmediatamente. «Hola, hermano», dijo Tomás, el hombre que había considerado familia durante 40 años. «Creo que es hora de que hablemos». Su sonrisa era fría, y la pistola en su mano brillaba bajo el sol de mediodía. Los otros 2 hombres también estaban armados, y era claro que no habían venido a charlar. «Tomás», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué?». «Porque», respondió, espoleando su caballo unos pasos hacia nosotros, 40 años cuidando de un bastardo adoptado merecen compensación, y porque esa compensación resulta ser mía por derecho, no tuya». Elena se movió protectivamente hacia mí. «Usted no tiene ningún derecho legal a esas propiedades». Tomás se rió, un sonido sin humor que me heló la sangre. «Los derechos legales son para gente que cree en la ley, señorita. Pero cuando hay suficiente dinero involucrado, hay maneras más directas de resolver las cosas». Pedro había estado observando silenciosamente, pero ahora habló con voz firme. «Señor, hay testigos aquí. Funcionarios del gobierno que pueden testificar sobre lo que está haciendo». «¿Te refieres a don Sebastián?». Tomás miró hacia el hombre detrás de nosotros. «El mismo don Sebastián, que ha estado tomando sobornos míos durante los últimos 6 meses para asegurar que ciertos documentos nunca fueran encontrados». Mi mundo se tambaleó nuevamente. ¿Don Sebastián también estaba trabajando con ellos? Pero cuando miré al archivista vi algo inesperado en sus ojos. No culpa, sino determinación. «Es verdad que tomé su dinero», dijo don Sebastián calmadamente. «Pero lo que no sabe es que usé ese dinero para hacer copias de todos los documentos reales antes de que usted me pidiera que los hiciera desaparecer». Sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Copias certificadas, con sellos oficiales y testimonios firmados sobre sus intentos de soborno.
Todo perfectamente legal y admisible en cualquier corte. La expresión en el rostro de Tomás cambió de confianza a rabia pura. En ese caso, dijo, levantando su pistola, tendremos que asegurarnos de que nunca lleguen a ninguna corte. Era entonces cuando me di cuenta de que todos los años de considerar a Tomás mi hermano, de confiar en él, de amarlo como familia, habían sido desperdiciados en un hombre que era capaz de matarme por dinero. Pero también me di cuenta de algo más. Estaba rodeado de personas que habían arriesgado sus vidas para ayudarme a descubrir la verdad, y no iba a permitir que Tomás les hiciera daño. «Tomás», dije dando un paso adelante, «si es dinero lo que quieres, podemos llegar a un acuerdo, pero deja ir a estas personas. Ellas no tienen nada que ver con esto». Su sonrisa regresó, pero era aún más fría que antes. «Oh, hermano querido», dijo, «me temo que ya es demasiado tarde para acuerdos». Capítulo 6. Lo que pasó en los siguientes segundos cambió para siempre mi comprensión de lo que significaba la lealtad verdadera. Cuando Tomás levantó su pistola, apuntando directamente hacia mí, Elena se arrojó hacia adelante sin dudarlo, empujándome hacia un lado justo cuando el disparo resonó por todo el callejón. La bala que había estado destinada para mi corazón se incrustó en la pared de adobe detrás de nosotros. Al mismo tiempo, Pedro había sacado una pistola que no sabía que llevaba, y don Sebastián había desaparecido de vuelta en el edificio, claramente para buscar ayuda. «¡Elena!», grité, viendo que había caído al suelo por el esfuerzo de empujarme. «Estoy bien», jadeó, pero pude ver que se había lastimado el tobillo en la caída. Los otros dos hombres de Tomás habían desmontado y ahora avanzaban hacia nosotros a pie, usando sus caballos como cobertura. Era claro que habían planeado esto cuidadosamente. Sabían exactamente dónde estaríamos y cuándo. «¡Rodrigo!», gritó Pedro. «¡Tome esto!». Me arrojó una pistola pequeña. «¡Y busque cobertura!». No había mucha cobertura disponible en el callejón estrecho, pero había algunos barriles apilados cerca de una puerta trasera. Ayudé a Elena a llegar hasta allí, mientras Pedro se posicionaba detrás de una carreta abandonada. «¡Tomás!», grité desde mi posición. «Esto no tiene que terminar en violencia. Podemos resolver esto civilizadamente». Su respuesta fue otro disparo que astilló la madera del barril junto a mi cabeza. «¡40 años, Rodrigo!», gritó de vuelta. «40 años cuidando de ti, creyendo que éramos familia de verdad. Y resulta que todo este tiempo tenías derecho a una fortuna que nos habría cambiado la vida». «Yo no sabía nada de eso», respondí. «No es mi culpa que nuestros padres nunca te dijeran la verdad, pero es tu culpa estar vivo para reclamarla». Era una lógica retorcida que me hizo entender que el hombre que había considerado mi hermano se había perdido completamente ante la codicia y el resentimiento. Fue entonces cuando escuché algo que me llenó de esperanza. Cascos de caballos, acercándose rápidamente desde ambos extremos del callejón. Don Sebastián había cumplido su promesa de buscar ayuda. «¡Son los federales!», gritó uno de los hombres de Tomás. «¡Tenemos que irnos!». Pero Tomás no estaba dispuesto a irse sin terminar lo que había venido a hacer. «No hasta que esto esté resuelto», rugió, recargando su pistola. Los federales llegaron como una tormenta, entrando al callejón desde ambos lados, con uniformes azules brillantes y armas preparadas. Su líder, un hombre con bigote gris y autoridad evidente, gritó órdenes para que todos bajaran sus armas. «Este es el capitán Méndez de la Guardia Federal. Todos bajen sus armas inmediatamente». Los dos compañeros de Tomás obedecieron inmediatamente, claramente no dispuestos a enfrentarse a tropas federales por dinero. Pero Tomás mantuvo su pistola levantada, apuntando directamente hacia mí. «Baje su arma, señor», ordenó el capitán Méndez. «No hasta que este bastardo esté muerto», gritó Tomás, su control completamente perdido. Era entonces cuando me di cuenta de que tenía que tomar una decisión que definiría quién era realmente.
Podía quedarme escondido detrás de los barriles, podía dejar que los federales manejaran la situación, o podía confrontar al hombre que había sido mi hermano adoptivo con la verdad que ambos necesitábamos escuchar. Me puse de pie lentamente, con las manos visibles, pero sin bajar mi pistola. «Tomás», dije, mi voz más fuerte de lo que había esperado. «¡Mírame!». «Rodrigo, no». Elena gritó desde detrás de los barriles, pero necesitaba hacer esto. «Tomás, mírame a los ojos y dime que 40 años de hermandad no significan nada para ti». Por un momento, vi algo del hermano que había conocido parpadear en sus ojos. «Rodrigo, éramos hermanos, Tomás, no por sangre, sino por elección, por amor». Por todos esos años cuando nos cuidamos mutuamente después de que murieron nuestros padres. Pero la herencia... ¡Al diablo con la herencia!, grité, sorprendiéndome a mí mismo con la vehemencia. Si eso es lo que necesitas para sentirte completo, puedes tenerla toda, pero no puedes tener mi vida. Tomás vaciló, su pistola temblando ligeramente. ¿De verdad la renunciarías? Por mi hermano, sí, pero tú ya no eres mi hermano, ¿verdad? Mi hermano nunca habría tratado de matarme por dinero. Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente en los ojos de Tomás. La última vestigio del hombre que había conocido desapareció, reemplazado por algo duro y desesperado. «Entonces eres un tonto», dijo, y comenzó a apretar el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, Mateo apareció detrás de él como una sombra. Nuestro ex soldado había logrado entrar al callejón sin ser detectado, y ahora tenía su pistola presionada contra la cabeza de Tomás. «Baje su arma, señor», dijo Mateo calmadamente. «Esta historia no termina con más muertes». Por un momento que pareció eterno, Tomás se quedó inmóvil, claramente considerando sus opciones. Luego, lentamente, bajó su pistola. Los federales se movieron inmediatamente, arrestando a Tomás y a sus cómplices. Mientras los llevaban esposados, Tomás me miró una última vez. «Esto no termina aquí, Rodrigo», dijo. «Hay otros que saben sobre la herencia, otros que vendrán». «Entonces los enfrentaré cuando vengan», respondí. «Pero ya no tendré que hacerlo solo». El capitán Méndez se acercó a nosotros después de que los prisioneros fueran llevados. Don Sebastián nos explicó la situación. «Tenemos órdenes del gobernador de asegurar que los documentos que prueban su identidad sean procesados correctamente». Elena, quien había logrado ponerse de pie a pesar de su tobillo lastimado, me tomó del brazo. «Rodrigo, ¿está seguro de lo que le dijo a su hermano adoptivo sobre renunciar a la herencia?» Consideré la pregunta seriamente. Durante días había estado luchando con preguntas sobre mi identidad, sobre lo que me pertenecía por derecho, sobre lo que estaba dispuesto a luchar para obtener. «No», dije finalmente, «no voy a renunciar a ella, pero voy a usarla de manera diferente de lo que él esperaba». «¿Qué quiere decir?». Miré alrededor del grupo que me había ayudado a llegar hasta aquí. Elena, quien había arriesgado su vida buscándome. Pedro, quien había usado su conocimiento para protegerme. Mateo, quien había aparecido en el momento exacto cuando más lo necesitaba. La familia Morales, que había perdido todo, pero aún había elegido ayudar a un extraño. Quiero decir que una herencia no es solo sobre dinero o propiedades, es sobre responsabilidad. Y mi responsabilidad es hacia la gente que me importa. 6 meses después, estaba de pie en la baranda de mi nueva casa, construida en una de las propiedades que había heredado, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos dorados. El rancho se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con ganado pastando pacíficamente y vaqueros terminando las tareas del día, pero no estaba solo. Elena había elegido quedarse, no solo como mi prima recuperada, sino como mi socia en la administración de las propiedades. Su inteligencia y educación habían resultado invaluables en navegar las complejidades legales de nuestra herencia compartida. La familia Morales había encontrado un nuevo hogar
en una de las haciendas más pequeñas, donde Joaquín administraba las operaciones diarias, mientras Carmen se había convertido en nuestra cocinera principal, y Sofía estudiaba con tutores que habíamos contratado para prepararla para la universidad. Mateo había aceptado el puesto de capataz principal, sus habilidades militares perfectamente adecuadas para organizar las operaciones de seguridad que desafortunadamente seguían siendo necesarias. Y Pedro había elegido quedarse también, sirviendo como nuestro historiador familiar no oficial, documentando cuidadosamente las historias de todas las familias que habían perdido sus tierras durante los últimos años, ayudándolas a encontrar nuevos comienzos en nuestras propiedades expandidas. ¿En qué está pensando?, preguntó Elena, apareciendo a mi lado con 2 tazas de café. En lo extraño que es la vida, respondí, aceptando la taza gratefully. Hace 6 meses creía que sabía exactamente quién era y cuál era mi lugar en el mundo. Una inundación destruyó todo eso. ¿Se arrepiente de cómo han resultado las cosas? Miré hacia el valle, donde centenares de familias ahora tenían hogares seguros, donde los derechos de agua que habíamos heredado aseguraban que las cosechas crecieran incluso en años secos, donde niños que habían perdido todo tenían nuevas oportunidades para aprender y crecer. No, dije finalmente. A veces necesitas perder todo lo que pensabas que querías para descubrir lo que realmente necesitabas. Elena sonrió, esa sonrisa que había llegado a asociar con familia verdadera, con personas que eligen amarte, sin importar quién eras antes de conocerlas. ¿Y qué necesitabas? Una familia real, respondí, y un propósito que fuera más grande que yo mismo. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, supe que había encontrado ambas cosas. La inundación había destruido la vida que conocía, pero había revelado la vida que estaba destinado a vivir. Y por primera vez, desde que desperté entre esos extraños en mi baranda destruida, me sentía completamente en casa. Esperamos que hayas disfrutado esta increíble historia de pérdida, descubrimiento y redención. ¿Qué te pareció la transformación de Rodrigo desde un ranchero solitario hasta el líder de una nueva familia unida? Déjanos tus comentarios sobre tu momento favorito y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes del viejo oeste. ¿Cuál crees que fue la lección más poderosa de esta aventura? Queremos saber tu opinión.